2003. Desde la película del 96, el Doctor no había vuelto a tener aventuras en televisión, y no había ningún indicio de que algo fuese a cambiar pronto. Los fans que aún quedaban aceptando que la franquicia se había vuelto un nicho, únicamente sobreviviendo en la forma de novelas, cómics y audiolibros. La imagen pública de la franquicia tampoco es que ayudara mucho, siendo que ante el ojo de muchos televidentes del Reino Unido, Doctor Who era recordado como un show bobo, con malos efectos especiales, villanos risibles y en general, una vergüenza comparándolo con producciones sci-fi americanas. Todo esto combinado hacía que los altos mandos de la BBC tuvieran nulo interés por revitalizar la franquicia, ni siquiera teniendo ningún plan para ese año celebrar su 40 aniversario, el cual estaba a punto de pasar sin pena ni gloria. Sin embargo, entre las sombras, una producción se estaba llevando a cabo por una pequeña división de la BBC, quienes se habían hecho con una idea para no solo festejar el 40 aniversario de manera apropiada, sino que incluso revivir la franquicia, finalmente dejando atrás al octavo Doctor para encaminarnos a la siguiente encarnación del personaje. Los fans únicamente podían esperar con curiosidad lo que parecía ser una nueva esperanza para la franquicia, aun si el formato no era el que esperaban. La BBC, al igual que cada compañía de entretenimiento a gran escala, cuenta con varias divisiones encargadas de distintos sectores, y la que considera nuestra historia sería una de sus más recientes variantes, conocida en su momento como la BBCI, una página web donde ya se tenía un apartado especial para Doctor Who, en el cual podías encontrar lo que uno podía esperar del internet de los 2000, múltiples fotos de actores y monstruos, una guía de episodios, minijuegos hechos en Flash. Sin embargo, su apartado más ambicioso sería el de los llamados webcasts, pequeños especiales con animación que ayudaban a ilustrar aventuras en formato de audio. Para ese entonces, BBCI ya había producido 3 especiales en colaboración con Big Finish: Real Time, protagonizada por el sexto Doctor; Dead Comes to Time, con el séptimo Doctor; y una reinterpretación de Shada, protagonizada por el octavo Doctor. Estas producciones hechas en Flash ayudaban bastante a darle más vida a estas historias gracias a... quiero decir la animación, pero más bien son solamente imágenes que dan contexto al audio. Para el 40 aniversario, sin embargo, el equipo de la BBCI había tomado en sus manos ser el centro de atención para celebrar tal fecha, con su producción más ambiciosa de todas, una serie web animada donde presentarían la siguiente encarnación del Doctor, incluso consiguiendo el visto bueno de los altos mandos de la BBC para oficializarse como el noveno Doctor, y con ello, la octava hora había llegado a su fin. En el año 2003, un misterioso meteorito ha llegado a la Tierra, cargando con esto una misteriosa entidad fuera de este planeta. Tiempo después, por primera vez en mucho tiempo, el sonido de una TARDIS materializándose es escuchado nuevamente en las calles de Londres, con aquella cabina de policía regresando junto a su conductor. No! It's not where we're supposed to be. I'm going to take a look around. I don't want to be here! I won't do it! Whatever it is! From the smell of the air, England, 2003. Ugh. El noveno Doctor sería interpretado por Richard D. Grant, quien también sería utilizado como referencia para la apariencia animada del personaje, el cual, de manera semejante al octavo Doctor en su tiempo, busca traer al Doctor de vuelta a lo básico, con una muy vistosa gabardina verde que le hace ver como un aristócrata de épocas pasadas, acompañado por una actitud más gruñona, renegando del lugar en que se encuentra, pues una fuerza misteriosa parece haberlo traído aquí en contra de su voluntad, nuevamente con el Doctor aparentemente incapaz de pilotar su propia nave. La historia continuaría con el Doctor investigando las extrañamente silenciosas calles, encontrándose con quien se convertiría en su más reciente compañera, una chica llamada Allison, al igual que involucrándose nuevamente con Unit, a quienes llama para recuperar su TARDIS luego de que esta fuese sumergida por los enemigos de esta historia, los Shalka, una raza invasora que vivían como parásitos, acabando con la población de distintos planetas para apoderarse de ellos. Si bien los Shalka están bien para estándares de Doctor Who, no son realmente muy resaltables.
De no ser porque son el primer enemigo a enfrentar en la nueva era, realmente no serían memorables. Para fortuna de esta historia, el resto de personajes y conceptos presentados lograrían volverla una historia bastante interesante de ver. El Doctor, por ejemplo, vuelve en muchos sentidos a ser un personaje misterioso, los eventos que llevaron a su regeneración siendo completamente un misterio, al igual que cuánto tiempo lleva viviendo como esta encarnación. Misterio que se vuelve más intrigante, dado al acompañante que ya tenía con él. Yes. My dear sir, and/or madam, say something. Do I take it you wish to board the TARDIS by force? Stand aside, lower creature. I pride myself that I am the dearest companion to the owner of this craft, so I'm very much afraid I shall not. El Máster, uno de sus mayores enemigos, ahora se encuentra dentro de la TARDIS, como un acompañante del Doctor. Un giro bastante inesperado que hace que cualquier fan no pueda más que preguntarse cómo es que llegamos a esta situación, especialmente cuando más adelante se nos revela que esta versión del Máster en realidad posee el cuerpo de un robot, sin mencionar que aparentemente aún tiene su propia agenda. Aunque esta vez, pese a que lo saque de quicio por sus métodos poco obtusos, el Máster parece tener un poco de genuino respeto por el Doctor, haciendo que uno se pregunte qué tan en serio va a ser un aliado. La historia terminaría con el Doctor oficialmente tomando a Allison como compañera tras derrotar a los Shalka, la TARDIS desmaterializándose para comenzar una nueva era para el programa. Para hacer un primer intento en la animación, Scream of the Shalka es una historia bastante buena como introducción a esta nueva encarnación del personaje. Sin embargo, mentiría si dijera que la historia no ha envejecido. La animación hecha en Flash es en realidad bastante buena para la época, sin embargo es bastante notable las limitaciones con las que esta animación fue hecha, especialmente con las expresiones de los personajes, que en más de una ocasión no acaban de transmitir la emoción que intentan dar. No ayudado por escenas largas en que solo enfocan las caras. Eso si es que siquiera las enfocan, pues para ahorrarse animación suelen hacer que el personaje hablando no esté en cámara para no tener que animar su boca. Otra parte que tal vez ya envejeció mal sería el formato, siendo que continuaría usando el formato de serial de la serie clásica. Un formato que para inicios de los 2000 ya estaba bastante anticuado, y no puedo evitar sentir que únicamente fue hecho así por tradición de la franquicia, con poco beneficio real por el formato, siendo que en realidad a rato se siente que la historia podría haber sido un poco más corta. Pese a estos problemas, aún mantengo que esta es una historia que merece la pena ver, y de la que cualquier fanático de la franquicia saldría con mucha curiosidad por lo que vendría después, ahora que el Doctor estaba de vuelta. O eso es lo que diría, pues esta encarnación del Doctor acabaría siendo cancelada. Todo parecía haber caído en su lugar. Un nuevo Doctor, algunos aportes de material extra ya parecían incorporarlo al canon, incluso el escritor de esta historia, Paul Cornell, ya había tenido una historia pensada sobre el trasfondo de este Doctor, contándonos que esta encarnación del Doctor había logrado junto al Máster derrotar una raza alien que por poco ya exterminaba a los Time Lords, incluyendo a la hija del presidente, de quien el Doctor se había enamorado y ahora era inculpado por su muerte, forzado a cumplir misiones a lo largo del universo en nombre de los Time Lords. Sin embargo, todo plan a futuro sería desechado sin más. ¿Qué es lo que pudo causar un cambio de opinión tan drástico, siendo que la propia BBC ya aceptaba esta entrega como una continuación oficial? Bueno, pues que Doctor Who regresaba a televisión. Si bien la BBC no tenía interés alguno por producir nada referente a Doctor Who ellos mismos, habían pasado años intentando vender a otros estudios la idea de producir una película. Al fin y al cabo, los 90 fueron una época donde el sci-fi estaba argumentablemente más poderoso que nunca, y entrando a los 2000 no parecía ser que ese momentum fuese a detenerse. Lamentablemente, nunca se lograría concretar nada para una nueva producción bajo el nombre de Doctor Who. Sin embargo, los tiempos estaban cambiando, y con ello cambiaba la estructura de poder dentro de la BBC. Los altos mandos ya no eran los mismos ejecutivos de antes, cambiados por nuevas generaciones. Muchos de ellos, por supuesto, crecieron viendo Doctor Who.
Los tempranos 2000 serían una época en que se formularían múltiples planes para el regreso del Doctor a las pantallas. Sin embargo, cada proyecto se complicaba por los derechos de producción de la serie. ¿Recuerdas cómo dije que la BBC tenía múltiples divisiones encargadas de distintos productos? Bueno, pues resulta ser que los derechos para producir nuevo material de Doctor Who para cine y televisión se encontraba atascado en una división para películas, la cual, como dije anteriormente, llevaban años incapaces de concretar un nuevo proyecto colaborativo. No sería sino hasta que Lauren Hegesey tomara el mando del canal BBC 1 que se harían verdaderos avances en un nuevo proyecto, dado que habría descubierto que los derechos de la franquicia habían sido revertidos de vuelta al sector de dramas de la BBC tras tanto tiempo de no ser utilizados, significando que no había absolutamente nada que la pudiese detener de comisionar una nueva serie sobre el Doctor. Para hacer esto posible, Julie Garner, quien se había recientemente vuelto jefa del departamento de dramas, sería unida al proyecto, contactándose con Jane Tranter, quien previamente había intentado su propio proyecto de revival de la serie. Jane sería necesaria, pues tenía un contacto con uno de los nombres más sonados para todos los intentos anteriores de revivir la franquicia, Russell T. Davies. Davies era, como ya te imaginarás, un gigantesco fanático de Doctor Who, quien además había ganado una excelente reputación en la industria con múltiples proyectos exitosos, los cuales, aun si alzaban controversias por tocar temas tabú para la época, eran altamente aclamados por la crítica y audiencias por igual. Esta popularidad y conocido fanatismo por la franquicia convertían a Davies en el nombre número 1 en la lista de todo intento por revivir la franquicia, estando involucrado con intentos tempranos, tan atrás como en el 97, tan solo un año luego de la película. Davies en un inicio se encontraba un tanto reacio a participar nuevamente, tras ya haber sido parte de varios intentos fallidos. Sin embargo, el entusiasmo por lo que venía era palpable, y esto lo animaría a tomar la posición. Y así es que, al mismo tiempo que se anunciaba Scream of the Shalka, ya se estaba anunciando el regreso del Doctor a televisión, con los fans no pudiendo más que esperar por el regreso de un ícono de la televisión británica. El equipo de producción acabaría siendo conformado por Russell T. Davies, Julie Garner, Jane Tranter y Mal Young, ahora encargados de la producción de la próxima era de la franquicia. Una era que no solamente traería de vuelta el show como solía ser, sino que apuntaría a reinventar cada aspecto de este, hasta la fórmula del mismo. Un cambio inmediato sería el formato de la nueva serie. Doctor Who desde un inicio había utilizado el formato de seriales, un formato en el cual una sola historia estaría dividida en múltiples episodios. Sin embargo, para tiempos modernos, dicho formato de historias ya había quedado completamente en el pasado. En la televisión moderna, ahora se favorecían más ya sean las historias continuas o las historias episódicas, siendo este último el formato que acabaría siendo elegido para el revival de Doctor Who. Cada nueva historia sería ahora contada en un solo episodio con una duración de 45 minutos, aunque a lo largo de la temporada se mantendrían un par de episodios de 2 partes, con los cuales podrían mantener los cliffhangers por los que Doctor Who era bastante conocido. Lo siguiente a decidir sería cómo tratarían el legado del show. Davies era alguien que conocía muy bien los 40 años de historia que estaban detrás y sabía que los fanáticos tendrían expectativas sobre cómo debían tratarse ciertos aspectos del programa. Sin embargo, a la vez, recordando algunas de las falencias de la película del 96, Davies también sabía que no podía empezar el show dando lore sobre cómo esa es la novena encarnación del protagonista, hablar de Gallifrey, los Daleks, el Master, Cybermen, etcétera, etcétera. En su lugar, optando por tratar esto como un soft reboot de la franquicia, tomando únicamente los aspectos más básicos del show para no alienar a una nueva audiencia, la cual podrías argumentar que era aún más importante de conseguir que la aprobación de viejos fanáticos. Pero algo de lo que el destino de este revival dependería enteramente sería del personaje principal. ¿Cuál sería la historia y personalidad de esta encarnación? ¿Cómo vestiría? Y más importante, ¿quién lo interpretaría? El casting para el nuevo Doctor sería cuidadosamente seleccionado, considerando que se necesitaría de un nombre conocido, al menos para las audiencias del Reino Unido. Múltiples nombres serían sugeridos, pero uno en particular destacaba como la elección número 1 para los productores, y ese nombre era el de Christopher Eccleston. Eccleston se trataba de un actor que, a lo largo de los 90, había ganado gran fama actuando en múltiples dramas adultos, tanto para cine como para televisión. Su nombre para inicio de los 2000 volviéndose uno de los más respetados entre actores del Reino Unido, el propio Davies teniendo experiencia previa con Eccleston en la miniserie El Segundo Mesías. Sin embargo, Eccleston no era considerado como una opción muy realista, siendo que su carrera era conformada únicamente por dramas con temática sociopolítica. No sería extraño que rechazara participar en un programa para niños de una franquicia que vivía bajo el estigma de ser algo bobo. Por tanto, fue una sorpresa gigante para todos cuando el propio Eccleston mandaría él mismo un email pidiendo ser considerado para el papel. Resulta ser que Eccleston, contrario a lo que los productores pensaban, en realidad acabaría teniendo bastante interés en Doctor Who, no por ser un fanático, sino porque veía esta como una
oportunidad de desafiarse a sí mismo. Tras tantos roles serios y estoicos, interpretar un personaje que debía ser chistoso y carismático podría poner a prueba sus cualidades como actor, teniendo además interés en el proyecto al saber que Russell T. Davies estaría involucrado, pues Eccleston se había llevado una buena impresión de él tras su última colaboración. Con Eccleston a bordo del proyecto, ahora podían moldear al nuevo Doctor alrededor de este, presentando la idea de cómo se vería un Doctor moderno, desechando algunas de las cualidades excéntricas del personaje, tales como la vestimenta elegante fuera de época en favor de ropas bastante más casuales, como una chaqueta de cuero y una simple camisa, algo que ayudaría a que las audiencias nuevas pudiesen tomarse en serio el personaje más rápido que si este fuese tan excéntrico como de costumbre. Esos cambios a la apariencia del Doctor evidentemente levantaron la ceja de múltiples fanáticos de toda la vida, no ayudados por el casting de Billie Piper como compañera para esta nueva encarnación del Doctor. Piper era mejor conocida en la época por su carrera como estrella musical, llevando apenas un par de años de haber entrado al mundo de la actuación, cosa que de seguro hacía a muchos pensar que únicamente había sido traída como una manera de atraer un público joven, especialmente uno femenino, cosa que si bien ocurriría, no era la intención, siendo que Piper había pasado por un casting y sería justamente seleccionada. Por otro lado, algo que podría mantener a los fans más informados con esperanza serían los escritores que conformarían este revival, con nombres como Mark Gatiss, Robert Sherman, Paul Cornell y Steven Moffat, todos ellos no solo fanáticos, sino que además tenían ya experiencia escribiendo para la franquicia durante los años salvajes, varias de sus historias sirviendo como inspiración para el revival. Así sería que el 26 de marzo del 2005, por primera vez en casi una década, las audiencias sintonizarían para por fin contemplar el regreso del Doctor a la pantalla, un retorno que solo puede ser descrito con una palabra: fantástico. Nuestra historia nos llevaría al entonces presente del año 2005, donde no veríamos naves espaciales, monstruos o robots, sino la simple cotidianidad de la vida de una simple chica humana, Rose Tyler, una chica común cuya vida cambiaría completamente al bajar al sótano de su trabajo, donde repentinamente los maniquíes a su alrededor cobraron vida y comenzaron a rodearla. Cuando todo parecía perdido, sin embargo, un extraño aparece. Rob. Plastic. Nuestra reintroducción al mundo del Doctor nos sería contada desde el punto de vista de Rose y su primer encuentro con el Doctor, dando a la audiencia una forma de insertarse, pasar de la cotidianidad de la vida de una joven adulta a las bizarras y fantásticas aventuras en que el Doctor suele embarcarse. Sin embargo, Rose no sería un lienzo completamente en blanco, continuando la evolución sobre cómo los compañeros del Doctor eran escritos. Siguiendo el ejemplo temprano de Ace con el séptimo Doctor y Charlie en los audios del octavo Doctor, Rose no sería tratada únicamente como una acompañante, sino como una coprotagonista, de igual importancia para la serie como el propio Doctor. Claro está que, pese al aumento en la importancia de la compañera, el Doctor no sería robado de su tiempo en pantalla ni mucho menos. Cualquier fan con dudas sobre esta encarnación sin duda dando un suspiro de alivio al ver la increíble actuación de Eccleston y el cómo pese a su más rudo exterior, ese sin duda seguía siendo el Doctor, simplemente en un nuevo paquete. I'm in my dressing gown. Yes, you are. There's a strange man in my bedroom Yes, there is. where anything could happen. No. El Doctor, sin embargo, tiene varios cambios bastante claros, creando intriga por lo que pudo ocurrirle previo al inicio de la serie, dejando la regeneración del octavo hacia la novena encarnación como un misterio para fanáticos de la era clásica, cosa que además ayudaba a que televidentes nuevos no se sintiesen perdidos, el trasfondo del Doctor siendo un misterio intrigante que logra atrapar a fans nuevos y viejos. Este misterioso pasado también vendría con una nueva actitud, con el Doctor tomando sus actos por salvar a la humanidad más como un deber que otra cosa, hasta cierto punto sintiéndose un aire de arrogancia, con una animosidad hacia otras personas, por ejemplo en un inicio rechazando que Rose se involucrara en sus asuntos, actitud que iría cambiando conforme cada vez más Rose y el Doctor se ven forzados a cooperar para detener la invasión de los Autons. Para el final del episodio, todo el setup de esta nueva era estaría completamente preparado, con una mención pasajera de que el Doctor tuvo participación en una guerra de la que los Autons eran sobrevivientes, buscando conquistar la Tierra no por malicia, sino por encontrar un nuevo hogar tras que su planeta fuese destruido por la guerra, únicamente detenidos gracias al esfuerzo combinado entre Rose y el Doctor, quien tras explicar a Rose que la TARDIS también era capaz de viajar en el tiempo, esta acaba convencida de acompañarle en futuras aventuras. Thanks. Thanks for what? Exactly.
Rose sería un episodio excelente con el que abrir esta era del show, el cual no solo dejaría a viejos fanáticos satisfechos, sino que además lograría atraer la atención de miles de nuevos televidentes, teniendo un número de espectadores que el show no había visto desde los 70. Aún si bien algunas cosas que pulir, como el extremo brillo causado por las cámaras usadas, o los efectos especiales que dejaban a desear, el mundo le había dado la bienvenida de vuelta al Doctor a la televisión. Los altos cargos de la BBC, incapaces de negar que Davis y su equipo habían logrado regresar al Doctor al mainstream, con una popularidad que ni siquiera los ejecutivos que cancelaron el show alguna vez podían negar. La primera temporada, o mejor conocida como Series 1, es ampliamente considerada como el mejor punto de introducción para un nuevo fanático de la franquicia, siendo que a lo largo de la temporada se nos presentarían lentamente más aspectos del universo del Doctor y se exploraría el tipo de historias que se podían contar, todo bajo una nueva capa de pintura que realmente hacía sentir al show como un competidor legítimo en los estándares modernos. Los viajes del Doctor y Rose nos llevarían a múltiples locaciones muy distintas entre sí, enfocado desde un ángulo que nos permitía ver la evolución de la relación de Rose y el Doctor, mientras este la lleva al lejano futuro, donde presencia en los últimos momentos de la Tierra antes de ser absorbida por el Sol, al antiguo Londres a conocer a Charles Dickens, donde deberán de tener una fuerza alien invasora con la apariencia de fantasmas, o incluso regresando a la modernidad para intervenir en lo que podría ser el gran primer contacto entre humanos y aliens. Algo que sin embargo cambiaría bastante y que divide mucho la sensación entre la era moderna y la clásica del programa, sería el cómo los personajes interactúan con esas historias, siendo que en esta nueva era se intenta tomar un tono con un enfoque mucho más realista y enfocado en los personajes que en la propia historia, con Rose teniendo reacciones mucho más humanas a las cosas que el Doctor llega a enseñarle, las cuales si bien pueden ser maravillosas, también pueden ser aterradoras. Entre estas experiencias, explorando algo que la serie clásica nunca se atrevería a tocar, las consecuencias de viajar con el Doctor. It's you. Of course it's me. Oh my god. It's you. Oh my god. It's not 12 hours, it's 12 months. You've been gone a whole year. Sorry. Por años hemos visto compañeros del Doctor ir y venir, no cuestionando mucho el que ocurría con ellos una vez abandonaban la TARDIS. Aquí veríamos consecuencias muy reales tras que el Doctor calcule mal su aterrizaje, haciendo que Rose pierda un año completo de su vida cotidiana, las reacciones de su madre y su novio siendo bastante entendibles. Incluso si antagonizan al Doctor, ambos personajes, pese a que no acompañan al Doctor en aventuras, se volverían personajes recurrentes, teniendo múltiples apariciones que ayudaban a mantener al show aterrizado en la realidad, pese a todas las rarezas que pueden ser vistas. Pese a todo lo bueno que he dicho a favor del show, sería una mentira decir que esta temporada era perfecta, en muchos aspectos, y entiéndose ese síndrome de primera temporada, en que el equipo de producción y escritores aún se encontraban probando qué se podía hacer, en ocasiones teniendo tropiezos como... los Slidin. You think this is fun? It's a hoot, this job. Honestly, it's super. Oh, excuse me. What's going on here? Una cosa que le suelen criticar esta temporada es que en ocasiones pareciera que no estuvieran seguros de cuál sería su público objetivo, siendo que en su mayoría la serie parece querer atraer a un público joven entre 12 y 15 años, para luego tener algunos chistes que son dignos de un mal show para niños de 4 años. Por fortuna, la serie contaría con bastantes más aspectos positivos que ayudarían a mantener la atención del público, todo apoyado por una creciente intriga por el Doctor, quien se nos iría revelando que aquella guerra en la que participó era conocida como la Guerra del Tiempo, en la cual la especie del Doctor, los Time Lords, habían sido completamente exterminados. Más aún, fueron exterminados por la mano del propio Doctor, quien se vio forzado a acabar con su propia gente tras siglos de guerra sin fin, en un acto que acabaría con los Time Lords como con sus oponentes. Pero ¿quién podría ser tal oponente? Pues no podría ser nadie más que los mayores enemigos del Doctor.
El Doctor y Rose acaban aterrizando a la TARDIS en un subterráneo, donde descubren la colección privada de un multimillonario, conformada enteramente por tecnología alienígena. Al inicio serían arrestados por ser simples intrusos. Sin embargo, al ver que el Doctor tenía vasto conocimiento en toda esa tecnología, deciden llevarlo a conocer a la pieza más valiosa de la colección, un ejemplar vivo al que bautizaron como Metaltron. El Doctor aceptando verlo únicamente para intentar encontrar una forma de liberarlo, pero al estar a solas con la criatura, la reconocería, su mayor enemigo, una vez más estando frente a él. Impossible. Sir, it's gonna kill him. It's talking. You are an enemy of the Daleks! You must be destroyed! Este episodio no solamente reintroduciría a los Daleks, sino que daría todo un nuevo nivel a su enemistad con el Doctor, revelándose que los Daleks fueron los enemigos de los Time Lords durante la Guerra del Tiempo, la cual culminó no solo con el final de los Time Lords, sino también con el Doctor erradicando a los Daleks para siempre, hasta donde el Doctor sabía lo que tenía frente a él siendo el único ejemplar vivo de la especie, desplazado de la Guerra del Tiempo, algo que, en un momento choqueante, el Doctor estaría inmediatamente dispuesto a corregir. You're right, yeah, okay. You've got a point. Because I know what to do. I know what should happen. I know what you deserve. Exterminate. Why should I? You never did. Traer a los Daleks a la era moderna sería tomado con suma importancia, en un punto siendo considerado usarlos como el enemigo del primer episodio al ser tan icónicos. Sin embargo, Davis optaría por presentar los Daleks a mitad de la temporada, con la esperanza de lograr un subidón a los ratings, algo que acabaría siendo una excelente idea, pues ayuda nuevamente a no sobrecargar a la audiencia con información en el primer episodio. Este Dalek mostraría un nuevo diseño, los colores grises y negros de los Daleks clásicos siendo dejados de lado en favor de un diseño con tonalidades cobre, un diseño que resulta tan efectivo e icónico que la serie ha tenido problemas intentando despegarse de este. Sin embargo, el diseño no sería lo único renovado para los Daleks, siendo que cuando inevitablemente lo vemos escapar de su prisión, era momento de recordar a todo el mundo por qué los Daleks eran un enemigo verdaderamente serio del que no debían burlarse. El episodio tomándose todas las molestias de refutar cualquier idea de cómo un Dalek podría ser, entre comillas, fácilmente vencido. Balas no le afectan. Ahora está rodeado por un escudo protector que las desintegra antes de que siquiera lo toquen. ¿Crees que estás a salvo desde atrás porque tendría que darse la vuelta? Se han adaptado, capaces de girar por completo su chasis de forma segmentada. Pero por supuesto que había una burla de la que tenían que hablar, y es la que tenían que dejar más en claro que no, unas simples escaleras no van a detener a un Dalek. Los Daleks dejaron de lado cualquier aspecto bobo del que se podría burlar previamente. Aquí los Daleks se han vuelto algo a lo que verdaderamente temer. Uno solo de ellos capaz de fácilmente exterminar múltiples objetivos sin problema alguno. Todo vendido con éxito a la audiencia por el auténtico terror y odio que el Doctor tiene hacia los Daleks, haciendo que uno solo pueda preguntarse, si esto es lo que un solo Dalek puede hacer, ¿cómo habría sido todo ese ejército durante la Guerra del Tiempo? Pero de lejos, lo más interesante que sería con la especie sería explorando el porqué de los Daleks y su relación con el Doctor. A lo largo del episodio, el Doctor siendo incapaz de pensar en el Dalek como algo más que una simple máquina de muerte e incapaz de sentir algo que no sea odio. El propio Doctor incapaz de controlar su ira al momento de tener que confrontar a uno de los causantes del fin de su especie. Don't you see it's all gone? Everything you were, everything you stood for. Then what should I do? All right then. If you want orders, follow this one. Kill yourself. The Daleks must survive! The Daleks have failed. Why don't you finish the job and make the Daleks extinct? Rid the universe of your filth. Why don't you just die? You would make a good Dalek.
Por otro lado, exploraríamos más a profundo que nunca lo que realmente significa ser un Dalek, siendo que este Dalek habría logrado repararse a sí mismo tras absorber energía residual del vórtice temporal en el cuerpo de Rose. Sin embargo, esto causaría que absorbiera y asimilara partes de la persona de Rose, por primera vez en mucho tiempo presentando un Dalek que siente algo distinto al odio, un Dalek que se da cuenta de lo que realmente es, la falta de su propósito en su monstruosa existencia y lo solitario que se encuentra, abriendo su chasis por un deseo tan básico como lo es el sentir el sol en su piel. Este episodio logrando lo que parecería ser imposible, hacer a la audiencia sentir empatía por un Dalek, el propio Doctor teniendo que recapacitar cuando estaba a punto de asesinarlo. Yeah. So am I. It's midnight. Dalek sería uno de los mejores ejemplos de cómo traer de vuelta aspectos populares del show con un lavado de cara que les diera un aire fresco e interesante, comenzando además una racha de episodios excelentes uno detrás de otro, desde una exploración al pasado de Rose, que además explora las consecuencias de intentar alterar la línea temporal, hasta la increíble historia en 2 partes de The Empty Child, donde el Doctor y Rose aterrizan en un Londres durante la Segunda Guerra Mundial, donde se encuentran con otro viajero del tiempo, el capitán Jack Harkness, quien ha creado un desastre al intentar hacer contrabando con una cápsula médica, la cual ha empezado a mutar a la humanidad en seres con máscaras de gas por rostro, historia que acabaría con uno de los momentos más icónicos del noveno Doctor, usando las nanomáquinas de la cápsula médica para anular los efectos. Por primera vez en muchos años, el Doctor teniendo una aventura donde realmente pudo salvar a todos. Everybody lives, Rose. Just this once. Everybody lives! Con estas historias tan geniales, las cuales parecían que solo mejoraban, cualquiera que mire el show no podría ser culpado por pensar que todo estaba saliendo bien, y que el futuro de la serie era, sin lugar a dudas, uno muy brillante. Lamentablemente, en la actualidad sabemos que la historia detrás era bastante más complicada. Producir Doctor Who nunca ha sido un trabajo sencillo. Desde los orígenes del show en los 60s, Doctor Who siempre ha sido uno de los shows más costosos y complicados de producir. Ya sea por crear nuevos aliens que se vean diferentes entre sí, o por crear para cada episodio nuevos sets constantemente, Doctor Who era tradicionalmente un show en el que todo el equipo necesitaba dar todo de sí mismos con tal de hacerlo funcionar, y esta nueva era no sería la excepción. A diferencia de la serie clásica, no hay una forma de tener total certeza de qué es lo que ocurría realmente detrás de cámaras, todos los involucrados dando su versión de la historia, pero estando de acuerdo en que toda la producción de Series 1 era excedidamente caótica. Sin embargo, un punto de vista del que sabríamos bastante, dado lo vocal que sería sobre el asunto a lo largo de los años, sería el de Christopher Eccleston, quien verdaderamente no estaba conforme con la producción, ya que contaría que los productores no solamente abusaban de su poder, sino que además sobreexplotaban a los empleados, desde sesiones de grabación extremadamente largas, hasta una incapacidad por medir lo costoso que resultaban algunos efectos especiales, algo que decepcionaría profundamente a Eccleston, quien tiene principios muy fuertes de que se deben defender los derechos de los trabajadores, y es por dichos principios que tomaría la decisión de renunciar al papel, haciendo que su tiempo como el Doctor sea uno de los más cortos. Detrás de cámaras se había llegado a un acuerdo que mantendría la renuncia de Eccleston en secreto, con un reemplazo elegido y un cambio de planes para el final de temporada, que ahora debía incluir la regeneración del Doctor. La idea era que los fans no se enteraran de nada, todo debía ser una sorpresa. Lamentablemente, poco después de aquel primer episodio, la gente se enteraría de que Eccleston había renunciado. ¿Fue esto por una filtración? No, fue por un anuncio oficial de la BBC.
quienes daban el anuncio de que Eccleston había decidido dejar el rol supuestamente por miedo a ser typecasteado, cosa que era una total mentira, y Eccleston tuvo que salir a desmentirla. Pero esto no se quedaría allí, siendo que unos meses después se empezaría a decir que Eccleston había dejado el show porque lo encontraba muy cansado y se sentía exhausto. Curioso, por algún motivo siento que he escuchado eso recientemente. Por años, Eccleston sería directo de que no estaba en buenos términos con los productores, y que activamente estaban intentando sabotear su carrera, atribuyéndole frases falsas para que otros estudios no lo contraten, además de añadirlo a una lista negra de actores dentro de la BBC, cosa que por supuesto arruinaría completamente su relación con el programa, volviéndose prácticamente imposible que alguna vez regrese, manteniéndose lejos de Doctor Who por un largo tiempo, no siendo sino hasta años más recientes que se ha vuelto a conectar con el show, asistiendo a convenciones y grabando audios para Big Finish, expandiendo las aventuras de su doctor. Sin embargo, fervientemente rechazando volver al programa en televisión, por lo menos hasta que se le cumplan ciertas demandas. You'd all love to see Christopher come back as the Doctor, right? See? Now, what would have to happen for that to become a reality? Sack Russell T Davies, sack Jane Tranter, sack Phil Collinson, sack Julie Gardner, and I'll come back. So can you arrange that? Volviendo al 2005, si bien fanáticos seguirían viendo el show y estarían contentos con los resultados, tendrían siempre en la mente el que Eccleston ya había dejado el show, haciendo que el final de temporada sea uno que llenaba de ansiedad al público, ahora llenos de inseguridad sobre qué podría venir. Así que... ¿cómo resultó? El Doctor, Rose y el hace poco unido a ellos Jack despiertan sin saber en dónde se encuentran, pese a la confusión, dándose cuenta que están en medio de... un show de concursos. You are live on channel 44,000. Please do not swear. You have got to be kidding. Sí, creo que no hace falta decir que este es un setting bastante raro para hacer un final de temporada, con el Doctor y compañía forzados a participar en versiones mortales de shows populares como Big Brother o El Rival Más Débil, hasta que el Doctor se escapa e intenta rescatar a Rose, únicamente para quedar horrorizado al ver cómo ésta es desintegrada frente a él, cosa que evidentemente desatará la ira del Doctor, abriéndose paso junto a Jack hasta los altos mandos del lugar para buscar respuestas, descubriendo que quien los trajo aquí fue una mujer convertida en supercomputadora, quien los trajo aquí con el único propósito de que el Doctor ayude a lo que queda de la humanidad, quienes fueron forzados a estos juegos mortales por sus amos. El Doctor accedería a ayudar, especialmente al enterarse que Rose seguía con vida, el rayo únicamente teletransportándola, sin embargo descubriendo que los causantes de todo esto eran... los Daleks. Ok, escuchen, los Daleks han tenido planes un tanto raros en otras ocasiones, especialmente en el universo expandido. No me hagan hablar de esa vez que se obsesionaron con Shakespeare por algún motivo, pero este es uno de sus planes más raros, y no me malentiendan. Es cool tener el payoff de ver una flotilla de Daleks y sentir poca esperanza por la situación, pero he de admitir que este final de temporada no es de mi especial agrado. Las partes que más me gustan vendrían en el segundo episodio, donde tras rescatar a Rose de la nave Dalek, el Doctor tiene una conversación abriéndose con ella, donde vemos a ambos tener un entendimiento de que no dejarían que nada malo le pase al otro, motivo principal de que el Doctor decide engañar a Rose para que ésta suba a la TARDIS y que ésta la regrese a su tiempo, ya que el Doctor sabía que el único modo de detener a los Daleks sería repetir lo que hizo en la Guerra del Tiempo, activar un arma tan poderosa que acabaría por completo con ambas especies, en esta ocasión llevándose a los Daleks junto a los humanos. El Doctor argumenta que debe ser el sacrificio pese a su amor por la humanidad, porque es más importante acabar con los Daleks. Sin embargo, al llegar al momento de la verdad, tras tantas aventuras que ha tenido, redescubriendo ese lado de sí mismo que pensaba perdido, el Doctor es incapaz de hacerlo. Coward. Any day. Mankind will be harvested because of your weakness. And what about me? Am I becoming one of your angels? You are the heathen. You will be exterminated. Maybe it's time.
Mientras tanto, en el presente, Rose es encontrada por su madre y Mickey, quienes le intentan convencer de que el doctor buscaba lo mejor para ella y que él querría que ella viviera feliz. Sin embargo, Rose es incapaz de aceptar tal cosa, sintiendo que ahora esta vida era tanto su deber como del doctor, insistiendo en que es incapaz de tener una vida mundana tras todo lo que ha vivido, convenciendo a ambos de encontrar una forma de forzar el enlace psíquico de la TARDIS, cosa que logran al forzar la consola a abrirse, la TARDIS conectando a Rose y desmaterializándose de inmediato, llegando justo a tiempo para salvar al doctor de una muerte inminente, aun si es a costa de la vida de Rose. Este final resulta algo divisivo para mí, ya que el doctor explica que Rose se había enlazado con el vórtice temporal mismo, volviéndose una entidad atemporal capaz de actos prácticamente omnipotentes, desde traer a Jack de vuelta a la vida luego de que Daleks lo asesinaran, hasta erradicar completamente toda la flota Dalek, borrándolos parece ser que de manera definitiva. Si bien así contado podría sonar cool, he de admitir que lo siento bastante fuera de lugar. Estos repentinos poderes de Rose no los puedo describir de otra forma que no sea un Deus Ex Machina. Por lo menos el episodio tendría un final bastante bueno. Tras derrotar a los Daleks, el doctor intenta convencer a Rose de soltar todo el poder que ahora tenía, ya que es demasiado para ella, y la acabará matando si no lo deja ir. Rose con miedo expresa cómo se siente con este poder, algo con lo que el doctor puede conectar, por primera vez ambos teniendo un total y completo entendimiento el uno del otro, incapaces de ocultar los bastante claros sentimientos que tenían entre sí. Con un beso, el doctor absorbería la energía del vórtice, sacrificando su actual encarnación para salvar a Rose. Series 1 no es perfecta. Sin embargo, al iniciar a hablar de esta, dije algo que aún mantengo. Es sin duda alguna el mejor punto de inicio para un nuevo espectador. Un paquete completo de presentación al universo del Doctor, que te presenta el personaje principal, la dinámica que puedes esperar con sus compañeros, el tipo de aventuras que puedes esperar con la serie, incluso dándote un vistazo al enemigo más icónico de la franquicia. Cerrando la temporada presentando a la audiencia una parte esencial del show, el hecho de que todo siempre cambia. Y nada lo representa mejor que la regeneración. Sin duda espectadores nuevos estarían confusos por la idea de que el doctor cambie su imagen, añadiendo a la intriga que sentirían con el personaje. Algunos espectadores, fanáticos de los viejos tiempos, les acompañarían en la duda sobre si el show tendría futuro ahora que el doctor cambiaría tan rápido. Pero habría un grupo que mantendría la esperanza sobre el futuro del show, porque esta es una parte natural del mismo. El show siempre cambia, para bien, para mal, pero siempre cambia. Y solamente quedaba ver cuál sería la siguiente etapa de la franquicia, aunque tal vez nadie podría haber predecido por completo que el show estaría a punto de entrar en una auténtica edad de oro. Before I go, I just want to tell you you were fantastic. Absolutely fantastic. And you know what? So was I. Hello. Okay. New teeth. That's weird. So where was I? Oh, that's right. Barcelona. La salida de Eccleston del programa evidentemente dejaba a los productores con un gran vacío que llenar. Sin embargo, la decisión de quién sería el 10º Doctor sería bastante más sencilla de lo que esperaban. Para cuando se hizo pública la renuncia de Eccleston, al mismo tiempo se anunciaba la identidad del siguiente Doctor, un actor cuya carrera apenas se encontraba despegando, llamado David Tennant.
Tennant era, desde su infancia, un fanático de la franquicia, viendo el show desde el inicio de la era de Tom Baker, haciendo todo en su poder por no perderse un solo episodio. No era un simple espectador, era todo un fanático obsesionado con la serie, una obsesión que utilizaría para impulsarse a su futura vida, siendo que sería Doctor Who lo que lo haría decidirse a dedicarse completamente a la actuación. Incluso cuando el show salió del aire en el 89, Tennant se mantendría centrado en la actuación, eventualmente consiguiendo un par de roles que lo harían destacar como actor, incluso logrando colarse en su franquicia favorita un par de veces al tener algunas participaciones en Big Finish. Sería durante la producción de la miniserie Casanova, donde Tennant tendría el estelar, que tendría su primer contacto con Russell T. Davies, quien también dirigía esta miniserie, volviéndose aparente para ambos el fanatismo que tenían por Doctor Who, lo cual llevó a que cuando Tennant se enterara que Davies se encontraba detrás del revival, prácticamente le rogara por algún papel dentro de la serie, no sabiendo del enorme drama que ocurría detrás de cámaras que le estaban abriendo las puertas para cumplir su más grande sueño. El papel le sería ofrecido de manera bastante casual durante una reunión con Davies y Tranter en un restaurante, donde Tennant, no acabando de creer que esto fuera real, decidió pensarlo un par de días en los que llegó a la conclusión de que debía estar loco para no tomar el trato. Su llegada como el nuevo Doctor, sin embargo, no estaría completamente libre de polémica. Algunas reacciones iniciales criticando que su físico no daba las vibras de un Doctor, y al no ser tan conocido como lo era Eccleston, acompañado de lo repentino que sería su casting, daba la impresión de que los productores estuviesen desesperados y hubieran contratado a cualquiera. Las preocupaciones iniciales serían algo calmadas con un pequeño episodio para el evento de caridad Children in Need, en el cual se comisionaría un segmento sobre Doctor Who. Segmento que se volvería un preludio para el ya anunciado especial de Navidad, además de volverle un vistazo más extenso al 10º Doctor. El corto nos deja ver la primera reacción de Rose al nuevo Doctor, mientras este se reajusta a su nueva apariencia, con el Doctor asegurándole a Rose, y por ende a la audiencia, que no hay de qué preocuparse, pues sigue siendo el mismo debajo de este nuevo rostro, dejándonos con un cliffhanger para el próximo especial, al que ahora únicamente se podía esperar con curiosidad por cómo sería la era del siguiente Doctor. En la familiar calle donde vive Jackie, la madre de Rose, nuevamente se escucha la TARDIS materializándose, con Jackie y Mickey corriendo para ver qué es lo que ocurre, únicamente para encontrarse con una TARDIS fuera de control, haciendo lo que parece ser un aterrizaje forzoso. Se acercan para comprobar lo ocurrido, únicamente para que de la puerta salga un hombre completamente desconocido para ellos. London! Earth! Solar system, isn't it? Jackie! Mickey! Blimey! No. Hold on. Wait there. What was I going to say? There was something I had to tell you. Something important. What was it? No, hold on. Oh! I know! Merry Christmas! Rose explicaría a ambos que se trata del Doctor, aunque ni siquiera ella misma es capaz de explicar realmente lo que ha pasado. En el fondo ni siquiera estando segura de si este realmente seguía siendo el Doctor al que conoce. Las cosas sin embargo empeorarían cuando la Tierra se ve víctima de una repentina invasión alienígena a gran escala, los invasores tomando total control de la mente de un tercio de la población con la amenaza de hacerlos saltar de lo alto de edificios hacia su muerte si la Tierra no se rinde. La historia nos presentaría dos puntos de vista, uno siguiendo a Rose, quien junto a su madre y Mickey intentan desesperadamente hacer que el Doctor recurra a la conciencia en una situación cada vez más desesperanzadora, al punto de que consideran dejar el planeta pues el Doctor no podría salvarlos. Por otro lado, tendríamos a Harriet Jones, primer ministra, ya saben quién es, quien lideraría las negociaciones contra la fuerza invasora, no solo cooperando con la unit moderna, sino que además considerando traer la ayuda de algo llamado Torchwood. Si bien esta historia puede sonar bastante interesante en papel, he de decir que de todas las historias para presentar un Doctor, esta es de las que menos me gustan, siendo que el Doctor pasa la mayor parte del especial en cama, lo poco que tiene de lucidez no siendo lo bastante para darnos una idea de la clase de persona que es este Doctor. Pese a mis quejas, he de admitir que es admirable la escritura de Davies, logrando que los demás personajes puedan llevar la historia sobre sus hombros, comprando tiempo hasta la eventual llegada del Doctor, quien despierta gracias al británico olor del té, haciendo lo que es, admitidamente, una entrada bastante memorable. Did you miss me? Stuff. Now you just wait. I'm busy.
El nuevo Doctor tiene una personalidad bastante más extrovertida que el anterior, activamente divirtiéndose mientras explora las posibilidades del tipo de persona en que podría convertirse, burlándose de su enemigo y rápidamente tomando control de la situación, demostrando que este nuevo Doctor es tan capaz como siempre, aunque ahora venga acompañado de una nueva capa de carisma. Sin embargo, no hay que malentender, pues la parte más oscura de su persona sigue ahí adentro. No second chances. I'm that sort of a man. Esa dualidad en su persona sería algo que definiría bastante al 10º Doctor, quien puede parecer la persona más amigable que puedas encontrar, únicamente para que al hacerlo enfadar deje los juegos, incluso aquellos a quienes considera aliados no estando por encima de su juicio, cosa que se demostraría cuando Harriet Jones, primer ministra, lanza un ataque sorpresa contra los invasores cuando ya estaban escapando. El Doctor, viendo esto como un acto tan cobarde que decide importarle poco el que ella esté destinada a traer una edad de oro para el Reino Unido, cambiando la línea temporal al esparcir rumores que la harían una figura bastante más dudosa para el público, seguramente el Doctor jamás teniendo que enfrentar consecuencias por ello. Tras todo lo ocurrido, cerramos el especial con el Doctor eligiendo su nuevo look, uno bastante más casual y juvenil que lo hace parecer un tipo de estudiante universitario, acompañado de unos Converse por comodidad, una idea que venía de Tennant, quien veía que de esta forma niños a lo largo del mundo podrían imitar más fácilmente la vestimenta del Doctor. El Doctor y Rose preparándose para nuevas aventuras traería ese especial a su fin, dejando al público esperando por lo que se avecinaría ahora que tenían más certeza de que el show no había terminado. And it is gonna be fantastic. Series 2 continuará las aventuras del Doctor y Rose alrededor del cosmos, más tarde uniéndoseles en el viaje a Mickey, el novio de Rose, o bueno, a esas alturas, probablemente más bien exnovio. En esta temporada continuaríamos teniendo varias aventuras memorables, tales como una visita al lejano futuro de la humanidad en la Nueva Tierra, o un viaje al pasado para enfrentar a hombres lobo y defender a la reina Victoria. Al mismo tiempo, continuando con historias experimentales tales como The Girl in the Fireplace, donde el Doctor, utilizando portales temporales en una nave, se encuentra con la misma chica en múltiples periodos de su vida, o la increíble duología de The Impossible Planet y The Satan Pit, donde el Doctor tendría que hacerse preguntas filosóficas sobre sus propias creencias al enfrentarse a una criatura antigua, que es pues... el diablo. Ni siquiera es una broma, el Doctor enfrenta al diablo. Por otro lado también, ahora que había más confianza en la franquicia, los escritores por fin podían permitirse a sí mismos referenciar el legado de esta, tan rápido como en el tercer episodio, haciendo que el Doctor tenga una reunión con quizá la compañera más popular de la era clásica. Hello, Sarah Jane. It's you. Oh, Doctor. Oh my God, it's you, isn't it? You've regenerated. Yeah, half a dozen times since we last met. You look incredible. So do you. Y por supuesto, no podían dejar la oportunidad de reintroducir a un villano icónico de la franquicia, aunque ahora en un nuevo contexto. Tras que la TARDIS acabe por accidente siendo transportada a otro universo, el Doctor se encuentra con una versión alterna de la Tierra, en la que serían creados la versión de este universo de uno de sus más viejos enemigos. I've seen them before. What are they? Cybermen. Los Cybermen lograron un regreso triunfal a la serie, con una apariencia modernizada que rápidamente se volvería uno de sus diseños más icónicos. Semejante a los Daleks, este diseño se volvería tan icónico que la serie lo mantendría por un largo tiempo. Sin embargo, quiero dejar en claro que la serie nunca perdió el foco de lo que le había regresado al mainstream, manteniendo el drama entre los personajes y sus relaciones como el foco central de la serie. La relación del Doctor y Rose floreciendo en un innegable romance de ensueño, ambos claramente estando perdidamente enamorados el uno del otro, aun si el Doctor no está listo para admitir sus sentimientos. E incluso la adición de Mickey por un tiempo al equipo no se sentiría mal, dándole su propio arco, dejando ir a Rose para buscar su propio camino en la vida, inspirado por una versión alterna de sí mismo para volverse más valiente, quedándose defender aquel universo y enfrentar a los Cybermen. Toda preocupación que se formó al final de Series 1 sobre si el programa tendría algún futuro se había desvanecido, con una revitalizada esperanza impulsada por una creciente fanaticada, ya no solo en Reino Unido, sino que a nivel mundial.
Doctor Who comenzaba a gozar de un éxito nunca antes visto, ayudado en gran medida por el internet temprano, con fanáticos compartiendo en foros y redes sociales su gusto por la serie. Doctor Who rápidamente se convirtió en uno de los primeros fandoms que lograrían marcar huella en internet. A día de hoy aún habiendo gente que guarda un especial cariño por Series 2, especialmente por la relación del 10º Doctor y Rose, por lo cual no debería ser ninguna sorpresa que los corazones de muchos se romperían con el desgarrador final que estos tendrían en la duología de episodios para el final de temporada. Final que nos presenta a Torchwood, una nueva institución encargada de la defensa de la Tierra contra amenazas alienígenas, con la primera ocasión en toda la serie en que Daleks y Cybermen estarían juntos en pantalla. Sin embargo, el gran highlight de este final de temporada sería la despedida del Doctor y Rose, el Doctor abriendo una puerta dimensional con la cual piensa derrotar a los Daleks y Cybermen, pero que además lo fuerza a velar por la seguridad de Rose y sus seres queridos, enviándolos al universo alterno, al cual el Doctor jamás será capaz de volver, ambos separados e incapaces de concretar su romance, un arrepentimiento que definiría hacia dónde se encaminaba el arco del Doctor. I love you. It's quite right. And I suppose it's my last chance to say it. Rose Tyler. El siguiente paso para la franquicia, sin embargo, sería uno bastante más grande. No solo tendríamos Series 3 continuando las aventuras del Doctor, sino que además expandiendo la franquicia en nuevos horizontes con nuevos proyectos, explorando la posibilidad de episodios animados, episodios especiales donde la audiencia podía interactuar, e incluso el primer encuentro entre un Doctor de Revival y uno de la era clásica, con un mini especial donde el 10º Doctor conocería al 5º. Pero sin duda lo más ambicioso vendría cuando decidirían expandir la marca, con nuevos shows que apuntaban a diferentes demografías, el más exitoso de ellos siendo Sarah Jane recibiría su propio spin-off apuntado hacia un público infantil, una demografía bastante diferente ahora que el show principal parecía apuntar más hacia una audiencia en su temprana adolescencia y jóvenes adultos. La serie seguiría a Sarah Jane, quien acompañada de un grupo de niños, entre ellos su hijo adoptivo Luke Smith, además de un regresado K9 y una supercomputadora apodada Mr. Smith, defenderían la Tierra de múltiples amenazas, pues Sarah había sido inspirada por el Doctor para continuar defendiendo el planeta. Las amenazas a enfrentar, por supuesto, no eran de la misma escala que en Doctor Who, sin embargo eran tomadas con seriedad dentro de la premisa, incluso con algunos villanos tomados del show principal. Los Slytherin, por ejemplo, sintiéndose mucho menos fuera de lugar aquí gracias a la demografía objetiva. Las aventuras de Sarah Jane contaría con muchos fanáticos, cosa que lograría que el show tuviese una vida bastante larga e incluso pudiera ser más cercana al show principal, incluyendo algunas apariciones del Doctor, o reapariciones de personajes de la serie clásica, tales como el Brigadier o compañera del tercer Doctor, Joe Grant. En lo que a mí respecta, sin embargo, si bien vi las primeras temporadas, he de admitir que no pude tener mucho interés en el show. No porque sea malo, en realidad puedo decir a su favor que si lo hubiera visto de niño, probablemente me encantaría y sentiría la misma nostalgia que muchos por este. Sin embargo, la realidad es que estoy viendo esto en mis 20s. Y si bien eso no me impide ver programas infantiles y disfrutarlos, este tipo de shows no son de mi particular interés, siendo que sería el otro spin-off de Doctor Who el que llamaría mi atención. Si bien Torchwood como organización se nos presentó como una fuerza que de ser necesario se opondría al Doctor, esta serie nos presenta una rama diferente, ahora bajo el mando del personaje de Series 1, Jack Harkness, quien junto a su equipo, incluyendo la recién llegada protagonista, Gwen Cooper, lidiarían con múltiples aliens en un ambiente que buscaba apuntar a un público más adulto, prometiendo tratar temas más adultos que normalmente no veríamos en Doctor Who. Lamentablemente, la primera temporada de Torchwood no sería exactamente una buena muestra de esto, siendo que más que sentirse como una versión más adulta del universo
universo del Doctor llegaba a sentirse más como un fanfiction escrito por alguien de 12 años, pensando que está escribiendo algo adulto. Teniendo un elenco principal con el que es difícil conectar, hasta tramas bastante absurdas, tales como un alien que se alimenta de energía sexual. En muchos casos, este intento por verse más atrevidos, más violentos, más sexuales que Doctor Who, acababan jugando bastante en contra del show, con episodios como Cyberwoman siendo una historia que debería ser bastante funcional. Pero es difícil tomarse en serio el episodio cuando la Cyberwoman en cuestión se ve así. La segunda temporada de Torchwood por suerte acabaría corrigiendo la mayoría de esos errores, dándole arcos de personaje más interesantes a los protagonistas, tales como Gwen intentando balancear su vida común con su vida en Torchwood, o Jack teniendo que cargar con la responsabilidad de tomar decisiones difíciles, ya sea por el bien de su equipo o por el bien del mundo, incluso logrando darle a Owen, quien era el personaje que yo más detestaba de la primera temporada, un arco bastante interesante cuando estés dejado en un estado entre la vida y la muerte. Lamentablemente Torchwood, pese a tener un par de historias genuinamente buenas, únicamente una vez lograrían todo su potencial, con la tercera temporada siendo una historia continua llamada Children of Earth, la cual nos deja ver una invasión a gran escala de la Tierra donde el Doctor no está presente, cosa que acaba por mostrar el peor lado de la humanidad al verse entre la espada y la pared, en una historia que es tan buena que genuinamente no querría spoileártela, y únicamente puedo recomendarte que por lo menos esta tercera temporada le des una oportunidad si no la has visto. Ah, sí, hay una cuarta temporada. No la he visto, pero de lo que he escuchado es horrible. No la veas, supongo. Regresando a la franquicia principal, Series 3 introduciría el personaje de Martha Jones, una nueva compañera para el Doctor que lamentablemente no podría brillar mucho. Y no sería para nada porque sea un mal personaje, sino porque le tocaría acompañar al Doctor tras la partida de Rose. No ayudado porque Martha tiene claros sentimientos por el Doctor, algo que se siente como una repetición de lo que ya hicimos con Rose. Una historia que sin embargo logra explorar la relación de ambos de manera interesante sería Human Nature, una especie de reimaginación de una historia original del universo expandido en las novelas del séptimo Doctor, todo de la mano de su mismo escritor, Paul Cornell, quien reimaginaría esa historia menos como un experimento del Doctor como en su versión original, sino como un plan para ocultarse mientras eran perseguidos, utilizando un artefacto conocido como el Arco Camaleón, capaz de cambiar su biología y mente, el Doctor tomando la identidad humana de John Smith. John Smith sería un profesor en una escuela muy estricta, su personalidad completamente diferente a la del Doctor, de la cual únicamente quedan restos en su subconsciente, de los cuales escribe en su diario, por el día siendo un profesor no solo estricto, sino que además algo cruel con sus métodos. Didn't I tell you, sir, the stupid boy is useless? Permission to give Latimer a beating, sir. Your class, Mr. Smith. Permission granted. Right. Come with me, you little oik. Martha sería la única que recuerda al Doctor, tomando el papel de una de las sirvientas, cuidando de John Smith hasta que el momento sea correcto para que el Doctor pueda regresar, teniendo que aguantar no solamente la nueva personalidad del Doctor, la cual le tiene poco aprecio, sino que además teniendo que aguantar la misoginia y racismo comunes de la época. Las cosas se complican cuando aquellos de quienes se ocultaban originalmente, la familia de sangre, los encontrarían, tomando posesión del cuerpo de múltiples personas para comenzar su búsqueda por el Doctor, con Martha finalmente teniendo que romper personaje en un intento por hacer regresar al Doctor, argumentando que el universo necesita al Doctor, que ella necesita al Doctor, porque incluso si él no la ve de ese modo, ella no puede ocultar que lo ama. Pero John Smith no desea tal cosa. Al fin y al cabo, él es su propia persona, tiene aquí su propia vida, sus propias relaciones, y argumenta que merece vivir, tomando cualquier opción que se le presente con tal de no tener que entregar su propia vida. Sin embargo, cuando todo está perdido y se encuentra acorralado, sin mayor opción, John Smith toma el sacrificio. Y si bien el Doctor logra hacerse con la victoria, recuerda todo lo que experimentó como John Smith. Y veríamos algo muy poco común, cuando la máscara del Doctor se rompe y contemplamos la furia de un señor del tiempo. And then we discovered why this Doctor, who had fought with gods and demons, why he'd run away from us and hidden. He was being kind. He wrapped my father in unbreakable chains forged in the heart of a dwarf star. He tricked my mother into the event horizon of a collapsing galaxy, to be imprisoned there forever. He still visits my sister, once a year, every year. I wonder if one day he might forgive her, but there she is, can you see? He trapped her inside a mirror. Every mirror. If ever you look at your reflection and see something move behind you just for a second, that's her. That's always her. As for me,
I was suspended in time, and the doctor put me to work standing over the fields of England as their protector. We wanted to live forever, so the doctor made sure that we did. La historia no acaba con el Doctor sintiéndose victorioso, en su lugar explorando nuevamente los efectos negativos que la intervención del Doctor puede llegar a tener, con la enfermera echándole en cara una verdad innegable, y es que si el Doctor no hubiese venido aquí, nadie habría tenido que morir. Aunque claro, el Doctor no tiene solo efectos negativos, sus acciones siendo capaces de inspirar a otros a ser valientes en momentos de necesidad, salvando más vidas de las que el Doctor puede imaginar. Otra historia a destacar muchísimo de Series 3 continuaría con una fórmula experimental que ya se había hecho en la anterior temporada. Love and Monsters en Series 2 no sería una historia tan destacable, en realidad teniendo una segunda mitad de la que preferiría no tener que hablar. Sin embargo, marcaría el inicio de un nuevo tipo de episodio, dado que los finales de temporada recibían gran parte del presupuesto y mucho tiempo invertido de parte del elenco principal, se crearía un nuevo tipo de episodio donde los protagonistas no tuvieran tanta participación, con una historia que no requiriese un presupuesto tan elevado. Si bien Love and Monsters se podría argumentar que fue un intento fallido, esta nueva historia, de la mano de Steven Moffat, nos traería un relato que se volvería un clásico instantáneo. Por supuesto que hablo de Blink. En Blink seguiríamos la historia de una chica llamada Sally Sparrow, quien explorando una misteriosa mansión abandonada encuentra un mensaje dirigido a ella, de parte del Doctor. El misterio continúa evolucionando, con una de sus amigas siendo transportada al pasado al mismo tiempo que Sally recibe una carta de ella informándole dónde se encuentra. Más tarde enterándose de misteriosas grabaciones en DVDs donde vemos al Doctor y Martha, Sally descubriendo que esas grabaciones eran dirigidas hacia ella, las cuales al ser puestas juntas forman un mensaje, advirtiendo del peligro en que se encuentra, pues el causante de todo esto eran las estatuas de aquella mansión, que se tratan en realidad de seres más antiguos que el universo mismo, los ángeles llorones, criaturas que al tocar un ser vivo pueden desplazarlo temporalmente, alimentándose de la energía residual que queda de la vida que pudo haber sido. Sally teniendo que escapar para intentar regresar la TARDIS al Doctor, quien había sido trasladado junto a Martha por los ángeles, la única defensa que Sally tendría contra ellos, siendo la única regla que los ángeles no pueden romper, y es que solo se pueden mover cuando nadie los ve, por tanto, no debes ni siquiera parpadear. Blink sería una historia experimental que logra todo lo que intenta hacer. El misterio principal de cómo Sally se ve involucrada en todo esto, no siendo solamente interesante en una primera vista, sino que en una segunda vista del episodio podrás notar cada pequeño detalle, obteniendo incluso una mayor apreciación por toda esta historia, la cual es uno de los ejemplos más destacables del viaje en el tiempo siendo usado de manera inteligente en la franquicia. No por nada Moffat ganaría múltiples premios por esta historia. Esta historia sin duda lo cementaría como uno de los mejores escritores de la era moderna. Por supuesto, no podemos hacer de menos a los antagonistas. Si bien uno puede argumentar que otros aliens y monstruos llegaban a parecer memorables, los ángeles pasaron a ser considerados como el monstruo de la serie moderna, con solamente una aparición teniendo un impacto cultural enorme. El simple terror que puede causar que una criatura pueda acabar contigo sin que puedas hacer nada al respecto por algo tan natural como el parpadear, sirviendo como una inspiración para múltiples monstruos en todo tipo de medios. Los ángeles ganándose un puesto como uno de los villanos más memorables de toda la franquicia. Hablando de villanos, mientras nos acercamos al final de la temporada, se acerca el momento de presentar al último gran villano del Doctor, y ciertamente su retorno no sería ninguna decepción. El Doctor, Martha y Jack Harkness, quien se había aferrado como polizón, acaban aterrizando en el muy lejano futuro, cerca del final del universo, donde tras sobrevivir a las criaturas que se encontraban en el exterior, acaban encontrando un lugar donde los últimos vestigios de la humanidad se encontraban refugiados. El Doctor maravillado de ver lo lejos que sus tan amados humanos habían sido capaces de llegar. Aquí es que el Doctor conocería a un anciano científico, el profesor Yana, quien estaba encargado de hacer funcionar un cohete que llevaría a la humanidad al último refugio del universo, un planeta conocido como Utopía, donde los humanos podrían continuar sobreviviendo. El Doctor encantado de ayudarle a que el lanzamiento de este cohete sea un éxito. Por otro lado, Martha se quedaría con el profesor Yana y su asistente, con Yana reaccionando fuertemente a múltiples palabras clave: viaje en el tiempo, TARDIS, Gallifrey, Daleks, Time Lords. Las cosas se pondrían tensas cuando Yana revela a Martha el reloj que siempre cargaba consigo, el cual Martha inmediatamente reconoce como el mismo tipo de reloj que el Doctor utilizó para cambiar su físico al de un humano, corriendo con nervios a mencionar esto al Doctor, quien lejos de estar emocionado por la idea de que Yana pueda tratarse de un Time Lord, le vemos horrorizado, pues sabe que si uno más había sobrevivido, solo había alguien que sería capaz de tal hazaña.
El profesor Yan abriría su reloj, regresando a su antiguo ser. Le veríamos sabotear el lugar y volverse violento contra su asistente, su amable y comprensiva personalidad completamente ida, dejándonos nuevamente con el némesis del Doctor. The Professor was an invention. So perfect a disguise that I forgot who I am. Then who are you, Doc? I am the Master. El Máster había regresado, rápidamente apoderándose de la TARDIS del Doctor, donde comienza su regeneración, cambiando su cuerpo por uno más joven, como una bizarra parodia del propio Doctor. El Máster se burlaría una vez más de su enemigo, para después robar su TARDIS, aparentemente dejando al Doctor estancado en el lejano futuro. Para fortuna del Doctor, Jack cargaba consigo un brazalete que le permitiría hacer saltos temporales, con el cual son capaces de regresar al presente, donde el Doctor estaba seguro que el Máster los estaría esperando, no tardando mucho en darse cuenta que su viejo rival no había perdido el tiempo y sacó total provecho de la TARDIS del Doctor, usándola para sentarse en la Tierra, formar una vida y convertirse en primer ministro. This country has been sick. This country needs healing. This country needs medicine. In fact, I'd go so far as to say that what this country really needs, right now, is a doctor. El Máster, interpretado aquí por John Simm, tendría diferencias bastante considerables comparado a sus anteriores versiones, con una actitud bastante más carismática y una forma de hablar mucho más explosiva, regodeándose en los atroces actos que comete al entrar en el gobierno como parte de su plan. Sin embargo, no es que el Máster se haya vuelto más infantil o algo semejante. Al igual que el Doctor, dicha personalidad siendo solo un frente para ocultar el monstruo que realmente es el Máster, habiendo hecho un plan altamente elaborado que no dejaba margen de error. Además, exploraríamos más en profundidad la relación del Máster y el Doctor, con el Doctor teniendo que comunicar al Máster que ambos son los últimos de su especie, que solamente se tenían el uno al otro, el Doctor intentando suplicar a su némesis por hacer las paces, pero el Máster no estaba dispuesto a tal cosa, como si este juego que tienen entre sí fuese lo único que le quedaba. Encima de todo, esta historia lograría sorprender con el final de su segundo episodio, donde por primera vez veríamos al Doctor ser completamente derrotado, el Máster asesinando líderes políticos con la ayuda de sus aliados, una especie de esferas voladoras llamados los Toclafane, los cuales el Máster convoca a través de una grita espaciotemporal para comenzar una masacre a lo largo del planeta. El Doctor además sería artificialmente envejecido por el Máster, dejándolo incapaz de hacer nada ante la situación, únicamente pudiendo ver en horror cómo tras todo este tiempo, su enemigo había ganado. So it came to pass that the human race fell, and the earth was no more. And I looked down upon my new dominion as master of all, and I thought it good. El siguiente episodio brincaría un año después. En una tierra completamente dominada por el Máster, Martha, quien logró escapar de este, se ha vuelto la única esperanza de la humanidad, viajando a lo largo del mundo en una misión secreta dada por el mismo Doctor, quien por todo un año ha vivido como una mascota para el Máster, quien sin duda alguna todos los días restregaba su victoria en la cara del Doctor, el cual no podía hacer nada, su único intento de escape siendo castigado por el Máster envejeciéndolo aún más, al punto que su cuerpo cambia al de una criatura insignificante. Martha, por otro lado, acabaría regresando al Reino Unido tras supuestamente haber acabado su misión, encontrándose con miembros de la Resistencia con los que investigamos acerca del Máster y sus Toclafane, descubriendo que todo este año, el Máster se encontraba forjando armas con las cuales sembrar caos en todo el universo, desde lo que él llamaría su nuevo Gallifrey. Pero más aterrador aún siendo que lograron capturar uno de los Toclafane, abriéndolo para revelar un humano demacrado, unido artificialmente a la máquina, y que reconoce a Martha. Esta dándose cuenta que los Toclafane son aquellos humanos que creyeron haber ayudado en el lejano futuro. El supuesto planeta Utopía nunca había existido, solo era una trampa del Máster con la que crear este ejército, con el único objetivo de enfadar al Doctor al convertir a su amada humanidad en máquinas de la muerte sádicas. We're the same species. Why do you kill so many of us? Because it's fun.
Esta historia nos ha dejado ver un futuro para la humanidad donde todo parece perdido. El Master y los Toclafane habiendo dejado totalmente en jaque a la humanidad, sin una esperanza real para lograr salvarse, haciendo que la audiencia se pregunte cómo es que siquiera podrían resolver todo esto. Bueno, la solución no sería especialmente satisfactoria. En un inicio nos harían creer que el viaje de Marta a lo largo del mundo fue para crear un arma que pudiese matar al Master, pero se nos revelaría después que lo único que hizo fue ir alrededor del mundo contando historias sobre el Doctor, para meter la idea del Doctor a toda la humanidad y utilizar una red neural instaurada por el Master para que el pensamiento colectivo del mundo no solo rejuvenezca al Doctor, sino que encima le dé mucho más poder con el que puede someter al Master. Pese a que a favor de la trama puedo decir que esto sí tiene un setup, el momento no tiene el payoff esperado. No solo teniendo un impacto reducido, dado que Marta no tenía una relación tan fuerte con el Doctor como para creerse todo este discurso, sino que además el power-up del Doctor es una de las cosas menos Doctor Who que he visto. Por lo menos lo que queda del final me agrada bastante, con el Doctor teniendo un último enfrentamiento con el Master, diciéndole a Jack que se encarga de destruir la máquina que el Master tenía en la TARDIS. Con la máquina destruida, los Toclafane son enviados de vuelta a su época, y el tiempo comienza a rebobinar, borrando todos los eventos del último año, tras lo cual solo quedaría capturar al Master, el Doctor no queriendo matarlo, proponiéndole incluso viajar con él, ya que el Doctor es incapaz de odiar a quien no es solamente el único sobreviviente de los Time Lord, sino además a alguien que alguna vez consideró un amigo. Sin embargo, las acciones del Master habían dejado secuelas graves a todos, incluso a la humana que convirtió en su esposa, la cual al ver la oportunidad decide disparar al Master, quien pese a las súplicas del Doctor, decidiría no regenerarse. We're the only two left. There's no one else. Regenerate! How about that? I win. Will it stop, Doctor? It's drumming. Will it stop? La historia de Series 3 en general me parece una un tanto incomprendida. Series 1 nos trajo al Doctor salido del periodo más oscuro de su vida, teniendo que aprender nuevamente a ser quien él solía ser. Series 2 nos daría una versión del Doctor que, aún si vivía con esos arrepentimientos, encontró a alguien con quien podía seguir adelante y ver un futuro para sí mismo, únicamente para que dicho futuro le fuese completamente arrebatado, llevándonos así a Series 3, donde el Doctor enfrenta una y otra vez la pérdida, incapaz de olvidar a Rose, incapaz de tener una vida normal como John Smith, ahora nuevamente afrontando la pérdida de su especie, con el Master, el único superviviente, ahora muerto en sus brazos. Nuevamente, el Doctor está verdaderamente solo en el universo. Pero ahora el Doctor ha cambiado. Ahora es un Doctor que es capaz de tomar esa pérdida, encarar esa tristeza y finalmente dejarla ir. Algo que se ve reflejado en la partida de Marta, quien decide irse para cuidar a su familia. El Doctor no se ve triste ni resentido de ninguna forma, sino más bien orgulloso de la gran amiga que encontró, y tomando el consejo que ella le daría muy a pecho. El Doctor no puede viajar solo. El tercer año de Tennant llegaría con Series 4, la cual se volvía cada vez más evidente tanto para la audiencia como para los productores que se trataría del final de toda esta era, con Davis, quien en ese momento manejaba demasiados proyectos a la vez, decidiendo que esta sería su última temporada como showrunner, queriendo dejar que esta temporada, junto con los especiales para cerrar, fueran su último trabajo en el show, y no cabe duda de que pensaba irse poniendo toda la carne en el asador, puesto que Series 4 es constantemente considerada como el punto más alto de toda la serie moderna.
Esta vez el Doctor sería acompañado por alguien bastante diferente a lo que el revival nos había acostumbrado. Previamente, en un especial navideño, se nos habría presentado el personaje de Donna Noble, interpretada por la comediante y actriz Catherine Tate. Donna se trataba de una mujer adulta y de carácter fuerte, centrada en sus propios intereses y realmente poco interesada en los asuntos del Doctor, con su única aparición en dicho especial, volviendo a la dupla de Tennant y Tate una favorita para los fanáticos, impulsando hacia que Davis contactara con esta para ofrecerle regresar al personaje, esta vez para una temporada completa, cosa a la que Catherine Tate accedería sin pensarlo mucho, puesto que había disfrutado bastante participar en el show. Las aventuras del Doctor y Donna serían muy bien recordadas, no solo por la relación de ambos, que se alejaba completamente de cualquier tipo de romance, la mayoría prefiriendo describirlos como si fuesen familia, pero encima de esto, ambos personajes participarían en algunas de las mejores historias del 10º Doctor, desde una reintroducción a los Sontaran que logra sentirse como una historia de la serie clásica, la profunda exploración del personaje del Doctor ante Fires of Pompeii, donde Donna debe convencerle de tomar riesgos y romper sus propias reglas para salvar vidas, o el par de historias que se centran únicamente en uno de los protagonistas. Midnight ofreciendo una historia donde el Doctor debe convencer a un grupo de extraños de unirse en contra de una misteriosa entidad, y Turn Left mostrándonos el viaje de Donna en un universo donde nunca conoció al Doctor, causando la muerte del Doctor y que todos los problemas que habían resuelto acaban en catástrofes cada vez más grandes. Pero de entre todas las historias, habría una que resulta un punto a resaltar bastante grande para la serie. Como dije antes, Davis tenía muy en claro que su tiempo en el show llegaba a su fin, y un reemplazo ya había sido elegido, con quien se había hecho un lugar como uno de los mejores escritores de la serie. Por supuesto, hablo de Steven Moffat, quien aprovecharía esta oportunidad para presentar una historia de 2 partes que logra funcionar como un preludio de su era. Silence in the Library llevaría al Doctor y Donna a un planeta que hospeda la biblioteca más grande que existe, lugar al que aparentemente el Doctor fue citado por un mensajero misterioso, tras investigar encontrándose con un grupo de arqueólogos quienes habían venido a investigar la biblioteca, entre ellos habiendo una mujer que parece bastante íntima del Doctor. I'm a time traveler. I point and laugh at archaeologists. Ah, Professor Riversong, archaeologist. Riversong, lovely name. As you're leaving, and you're leaving now, you need to set up a... Riversong es un personaje del que por ahora guardaré mis opiniones, pues en esta historia meramente tendríamos una introducción, una mujer que conoce al Doctor, sin embargo sus líneas del tiempo no coinciden, ella proviniendo del futuro del Doctor, dándonos pistas sobre su identidad lentamente, que nos dejan en claro que no es solo una compañera más o una simple conocida, no, su relación va mucho más allá, algo verdaderamente íntimo. Al fin y al cabo, ¿cuántos personajes conocen el verdadero nombre del Doctor? One day I'm going to be someone that you trust completely. But I can't wait for you to find that out. So I'm going to prove it to you. And I'm sorry. I'm really very sorry. Doctor, are we good? Yeah, we're good. Moffat quería hacer un arco de personaje bastante arriesgado con River. La línea de tiempo entre ella y el Doctor iría en paralelo. Para él, esta era la primera vez que se conocían, pero para ella, esta sería la última vez que vería al Doctor. Este era el día de su muerte, sacrificando su vida para salvar a las miles de personas atrapadas en el mundo virtual de la biblioteca, no sin antes dejar en claro al Doctor cuánto realmente lo ama, y que no cambiaría ni un segundo de la vida que van a vivir juntos. ¿Y realmente podemos culparla por enamorarse del Doctor? Un hombre que no se rinde ni siquiera ante lo que él mismo considera imposible, capaz incluso de salvarla de lo que ella sabía debía ser su último día, porque si con algo puede contar River, es que su hombre loco en una caja azul siempre estará allí para ella. Now and then, every once in a very long while, every day in a million days when the wind stands fair and the doctor comes to call. Everybody lives. Series 4 tendría un final de temporada con el que me siento bastante conflictuado.
Por un lado, ciertamente elevando la escala de manera masiva, no solo por el regreso de los Daleks, esta vez acompañados por un reintroducido Davros, sino que además este final serviría como una celebración para toda la era de Davis, con todo compañero anterior regresando para ayudar al Doctor una última vez, incluso personajes de los spin-off como Torchwood o las aventuras de Sarah Jane teniendo una parte en este final. Sin embargo, este final también tiene uno de los problemas más grandes que tengo con la era moderna de Doctor Who. El no saber cuándo dejar ir a un personaje, trayendo de vuelta a Rose, su familia y Mickey, quienes pese a que su regreso fuese ticiado a lo largo de la temporada, hace que se sienta una pérdida de impacto con el final de Series 2. La despedida del Doctor y Rose tenía un sentimiento de finalidad, dado que se supone que jamás podrían volver a verse, haciendo que no pueda haber este reencuentro de otra forma, excepto lo que es fanservice. No por nada la historia acabando con Rose consiguiendo una copia exacta del Doctor con la cual poder enamorarse y quedarse en el universo alterno. Si bien no estoy diciendo que es una historia mala, lejos de ello en realidad, ofreciendo una de las despedidas de compañero más tristes de la franquicia, con Donna perdiendo todos sus recuerdos sobre el Doctor, pero sí es una historia con la que tengo bastante conflicto, y al menos puedo alegrarme de que no sería con lo que la era de Tennant terminaría. Sin embargo, dicho final se acercaba cada vez más, dado que David Tennant comenzaba a sentir que tal vez igualmente ya era momento de retirarse. Doctor Who le había dado todo lo que podía desear, no solamente había conseguido el papel de sus sueños, sino que se había convertido en la encarnación más popular del personaje, prácticamente siendo el Tom Baker de la era moderna. El show además tendría una popularidad nunca antes vista, logrando impulsar la carrera de Tennant, lo que lo volvería un actor muy solicitado. Demonios, el show incluso le hizo conocer a su futura esposa, quien, como si fuese el destino, resultaba ser la hija de Peter Davison, el quinto Doctor. Pese a todo lo que el show le había dado, Tennant debía considerar su futuro como actor. Doctor Who era un programa que requería mucho tiempo de su parte, y aun si se veía tentado para quedarse una temporada más, la salida de Davis junto a varios miembros de la producción le hicieron decidir que el momento había llegado, y que así podrían dejar el lienzo en blanco para la siguiente etapa. Con ello, el último año de Tennant en el show serían únicamente 5 especiales, los cuales lentamente sentarían las bases para el capítulo final del 10º Doctor, el primero tentándonos con un supuesto vistazo al siguiente Doctor, el siguiente acabando con una profecía para el Doctor, diciendo que su final llegaría tras escuchar 4 golpes, y el tercero llevando al Doctor al límite de su moralidad, violando las leyes del tiempo para intentar torcerlas a su voluntad, como un acto para desafiar al universo mismo. I've done this sort of thing before. In small ways, save some little people. But never someone as important as you. Oh, I'm good. Little people? What, like Mia and Yuri? Who decides they're so unimportant? You? For a long time now, I thought I was just a survivor, but I'm not. I'm the winner. That's who I am. The Time Lord victorious. Todas esas historias nos dejarían este arco final para el 10º Doctor. Sus días contados, le veríamos escapar de un inevitable final cada vez más cercano. Pero nadie puede escapar de su propio final, y el reloj estaba a punto de marcar la 11ª hora. Tras intentar evitar su profetizado final por mucho tiempo, el Doctor acude a un llamado por los Sud, una especie con la que tiene buena relación luego de que él y Donna ayudasen a liberarlos de la esclavitud. Los Sud profetizan al Doctor algo verdaderamente desastroso, revelando que el Máster había resucitado una vez más, mostrándonos cómo, por medio de un ritual, logra regresar a la vida, el Doctor llegando demasiado tarde para detenerlo. En su búsqueda por el Máster, el Doctor se toparía con Wilfred, el abuelo de Donna, quien se encontraba buscando al Doctor, guiado por una misteriosa mujer que no deja de aparecerse ante él para guiarlo en ayudar al Doctor. Una vez juntos, ambos hablan sobre sus problemas, Wilf mencionando cómo ha sido difícil para él no mencionar nada sobre el Doctor a Donna, quien aun si era feliz, tenía una clara tristeza, puesto que sabía que le faltaba algo en su vida, aun si no sabía el qué. El Doctor, por otro lado, sería bastante honesto con Wilfred, diciéndole que había recibido una profecía sobre su muerte. El Doctor aquí teniendo una idea muy diferente sobre la regeneración comparado a sus anteriores encarnaciones. When I saw you before, you said that your people could change like your whole body. I can still die. If I'm killed before regeneration, then I'm dead. Even then, even if I change, it feels like dying. Everything I am dies. Some new man goes sauntering away.
Esto resulta ser algo medianamente controversial entre fanáticos, algunos diciendo que se siente fuera de personaje para el Doctor no aceptar su regeneración, especialmente en este punto de su vida. Por mi parte, sin embargo, encuentro esta forma de ver la regeneración bastante interesante, especialmente viniendo del 10º Doctor, quien puedo describir como uno de los doctores que más intentó ser un humano, guiado muchísimo por sus emociones, algo de lo que quiero hablar en profundidad más adelante. Eventualmente el Doctor logra encontrar al Máster, quien tras su resurrección tiene poderes eléctricos. Por algún motivo. El Máster, sin embargo, sería tomado prisionero para intentar obligarlo a trabajar en una máquina de inmortalidad, el Doctor teniendo que hacer todo en su poder para encontrarlo, pues lo que sea que está pasando, sin duda el Máster tomará ventaja de ello, cosa que lamentablemente el Doctor no es capaz de evitar, por segunda vez el Máster teniendo éxito en sus planes, esta vez utilizando una máquina para implantar su ADN en toda la raza humana, todos los humanos siendo transformados en copias del Máster, forzando al Doctor a un escape. Sin embargo, un enemigo mayor se ocultaba detrás de esta historia, quien se nos revelaría que no era otro que Rassilon, Lord Presidente de Gallifrey. This was the day. The Time Lord's return. For Gallifrey. For victory! For victory! For the end of time itself! For the end of time itself! Se nos revelaría que al final de la Guerra del Tiempo, Rassilon había tenido una reunión con el Alto Consejo de Gallifrey, con quienes discutía cómo sobrevivir antes de que el Doctor utilizase el arma con la que planeaba destruir a los Daleks como a los Time Lords, formulando un plan a través del espacio-tiempo, mandando una señal al pasado, implantándola en la mente del Máster cuando este apenas era un niño, manipulándolo para que eventualmente lleguemos al presente, con aquella señal en la mente del Máster más fuerte que nunca. Los Time Lords podrían seguirla para escapar de Gallifrey y la guerra, cosa de la que el Máster se da cuenta y felizmente informa al Doctor. It's the Time Lords. The Time Lords are returning. Well, I mean, that's good, isn't it? I mean, that's your people. La última aventura del 10º Doctor le haría enfrentar a su propia gente, los Time Lords, quienes estaban lejos de ser el montón de aristócratas que conocimos en la serie clásica, transformados en generales de guerra, dispuestos a lo que sea con tal de sobrevivir, no importando cuántas vidas deben sacrificar para lograrlo. El Doctor, quien la mayoría del tiempo se pega a su moralidad, incapaz de matar incluso a sus mayores enemigos, ahora tomaría sin dudarlo un arma para enfrentar a los suyos. Pero el Doctor ya no es quien tuvo que ser por la guerra. Él podría haber hecho que el último acto de la guerra sea un asesinato, ya sea Rassilon para removerlo del poder, o el Máster para impedir el retorno de los Time Lords, pero es el Doctor de quien hablamos, alguien que siempre podrá encontrar otra manera. Get out of the way. The link is broken! Back into the Time War, Rassilon! Back into hell! Gallifrey Boy! El Doctor envía a su especie de vuelta de donde vinieron, incluso el Máster apoyándolo, harto de aquellos que lo manipularon y arruinaron su vida. Todo parece haber terminado y el Doctor parece haber ganado, ni siquiera él creyéndose que aún sigue con vida. Sin embargo, nadie puede escapar de su final. Wilf, durante el enfrentamiento del Doctor y los Time Lords, había salvado a un hombre atorado en una máquina, quedándose él atorado en su lugar. El Doctor explicando para su horror que si intentaba sacarlo por la fuerza, la máquina se llenaría con la radiación residual que quedaba, matando a Wilf al instante. El único modo de sacarlo siendo que el Doctor entre, sacándolo por el medio convencional, sacrificando su vida en el proceso. La rabia del Doctor al darse cuenta que debe sacrificarse es algo que ha sido criticado por el pasar de los años. Sin embargo, mentiría si dijera que el momento no logra dar el drama que intenta dar. El 10º Doctor fue una encarnación que intentó,
por todos los medios posibles, vivir la vida semejante a la que él solía tener, aventuras sin mayor consecuencia, cientos de ellos volando por el espacio, salvando a aquellos en necesidad, una encarnación tan sentimental que se aferró a su propia vida en más de una ocasión, porque si pudiera describirlo de alguna manera, el 10º Doctor fue el Doctor que intentó ser un humano, pero hasta él mismo lo sabe, no puede dejar de ser el Doctor. Lived too long. No. No, please don't. No, don't! Please don't! Please! Wilfred, it's my honor. Better be quick. 3, 2, 1. Aunque al inicio pareciera que el Doctor sobrevivió, sus heridas comienzan a sanar, mostrando que su regeneración ya estaba comenzando, despidiéndose de Wilf para ir a aceptar su final. Las escenas siguientes son unas con las que puedo entender bastante más el disgusto de algunos. Contrario a otros doctores, que a lo mucho podían dar sus últimas palabras antes de pasar la antorcha a la siguiente encarnación, el 10º Doctor tiene una escena bastante extensa, donde visita a todo personaje importante de su encarnación para poder verlos una última vez. Si bien me gusta la implicación de que ese es el 10º Doctor queriendo irse sin cabos sueltos, y tal vez incluso una última vez desafiando al destino, salvando a algunos de sus amigos de lo que pudo ser una muerte prematura, he de decir que lo extenso de la escena la hace sentir que empieza a rozar en lo ridículo si tenemos que pensar que el Doctor aguantaba la regeneración todo ese tiempo. Por lo menos la última persona a la que visita nos daría una escena bastante emotiva, el Doctor visitando una última vez a Rose, la persona que le hizo recordar quién él solía ser, viéndola en Año Nuevo, días antes de que se conozcan, logrando por fin para sus adentros despedirse de Rose. Y es solamente aquí que finalmente se vuelve incapaz de aguantar su regeneración. El Doctor tambalearía de vuelta a su TARDIS, peleando contra lo inevitable hasta el final. Las últimas palabras del 10º Doctor serían algo que no solamente refleja los sentimientos de esta encarnación, sino que los de David Tennant e incluso todo el equipo de producción, quienes habían todos logrado cumplir sus sueños y llevar a su héroe de la infancia a una auténtica edad de oro. I don't want to go. Cuando la era de Tennant llegaba a su final, la BBC había pensado cancelar el show, creyendo que nadie sería capaz de llenar el vacío que el actor dejaría. Sin embargo, en esta retrospectiva hemos visto una y otra vez que este miedo no tiene fundamento. Y es que no habría nada de qué preocuparse, porque este show aún tenía mucho que dar de sí.